Saludos, amigas y amigos, os doy la bienvenida a este vuestro canal. Hoy, si Dios quiere y el levante no lo impide, voy a hablar de Frankenstein de Mary Shelley. Frankenstein o el moderno Prometeo. Bueno, ya sobre este vídeo pues hay ya multitud de vídeos, ¿no?, donde se nos habla de la interesante vida de Mary Shelley, de cómo llamamos Frankenstein debido a la mala influencia de muchas películas, cómics, adaptaciones que distorsionan la verdadera historia que escribe Mary Shelley, la escritora británica. La distorsionan y llaman Frankenstein a la criatura que es Víctor Frankenstein, el joven estudiante de Ingolstadt, natural de Ginebra, a la criatura que en la ficción de la novela da vida a Víctor Frankenstein. De ahí viene la palabra Frankenstein, es el apellido de aquel del discípulo aventajado de la Universidad de Ingolstadt que forja esta criatura. Entonces yo, en el contexto de mi canal, lógicamente voy a compartir mis puntos de vista sobre esta historia. Bueno, lo que hace Víctor Frankenstein es, de alguna manera, esta novela es como un precedente de la historia de Robert L. Stevenson, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, el autor también de La Isla del Tesoro, entre otras grandes novelas de aventuras. Escribió esta historia del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, Hyde que significa oculto, ¿no?, la sombra. Por eso esta novela de Stevenson ha sido utilizada mucho por la psicología junguiana, ¿no?, porque de alguna manera ese es un poco como el Dr. Jekyll inventa algún tipo de poción a través de la cual puede manifestar elementos que hay en sí que están siendo reprimidos, ignorados, etcétera, etcétera, que no son de por sí malos, que no son de por sí monstruosos, que no son de por sí agresivos, peligrosos, nocivos, pero lo que sí es peligroso, nocivo, es la represión y la ignorancia de esos elementos. Y entonces, como os comentaba, el Dr. Jekyll inventa esa pócima y da vida a esa criatura en la propia persona. Y como el libro del que estoy hablando de Frankenstein, no el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, esto lo uno a lo de Frankenstein en el sentido de que Víctor Frankenstein, al igual que el Dr. Jekyll, da vida a una nueva criatura también, que de alguna manera expresa elementos reprimidos, ocultos, ignorados, obviados dentro de su personalidad. Pero lo hace exteriorizándolo, ¿no? Entonces convierte al monstruo en el extraño, ¿no? Esto recuerda también a los padres y madres, ¿no?, que están confrontados con sus hijos e hijas, ¿no? Los ven como monstruos, los ven como monstruos porque son la expresión de elementos que ellos ignoran de sí mismos, ¿no? Y a la inversa, de los hijos con respecto a los padres, exactamente igual. Entonces Víctor Frankenstein de alguna manera forja esta criatura, ¿no? Y fijaos que la cantidad de elementos que esta interesante historia, que está contada en forma epistolar, ¿no? Porque Mary Shelley en esa época se escribía muchísimas cartas. Era una forma de literatura personal que se cultivaba mucho, y las mujeres pues tendían a escribirlas también, ¿no? Entre otras cosas, como no publicaban sus libros, pues al menos escribían cartas para sus amigos escritores, artistas o sus propios familiares, ¿no? Entonces Mary Shelley seguramente sería una gran escritora de cartas, y lo que hace de manera astuta, de manera sabia, es utilizar esta forma de la literatura epistolar para usar ese estilo para confeccionar su obra, su libro.
Frankenstein o el moderno Prometeo. Bueno, como os comentaba, Víctor Frankenstein de alguna manera da vida a esa criatura que equivocadamente llamamos Frankenstein, dándole el nombre de su creador. Y desde mi punto de vista, esta criatura expresa aspectos reprimidos de este joven y aventajado discípulo de la Universidad de Ingolstadt, ¿no? Y bueno, una cosa importante también es que el monstruo, entre comillas, ¿no? Bueno, lo voy a llamar la criatura que forja Frankenstein, comienza su vida, comienza su existencia a una edad avanzada, no como acontece con los humanos, ¿no? Que empezamos siendo bebés cuando emergemos del interior de nuestras madres y comienza nuestra vida en el mundo, ¿no? En el caso de la criatura, él comienza su vida siendo ya un adulto, pero su mentalidad, su patrón es el del nonato que comienza a vivir, que acaba de empezar a vivir. Por lo tanto, él tiene una capacidad de aprendizaje que supera incluso a la de los humanos, ¿no? Porque, como ya os he dicho tantas veces, la condición humana es una condición de aprendizaje. Estamos aquí aprendemos a través de los sentidos, nos llegan informaciones que de manera adaptativa hacemos propias, ¿no? Desde que venimos al mundo, ¿no? Eso no significa que nos tengamos que limitar a lo que aprendemos, ni que tengamos que confundir lo aprendido con aquello que aprende en nosotros, como ya he comentado tantas veces, ¿no? Entonces, ese es un elemento fundamental, ¿no? Realmente Víctor Frankenstein forja una criatura que tiene unas capacidades superiores a las del común de los humanos. Esto se ve también físicamente, ¿no? Es poderoso, es fuerte, es realmente invencible, ¿no? en un combate físico. Y otro elemento importante es que la criatura tiene un lazo igual que nosotros, no quiero desviarme al tema místico, ¿no? Pero igual que nosotros tenemos un lazo con el Creador, aquel que nos da la vida, y en cierta medida lo ignoramos o lo cultivamos y sacamos provecho, sacamos fruto de ese cultivo, de esa conciencia de tener ese lazo con el Creador que está en nosotros, pues de esa misma manera la criatura que forja Frankenstein tiene un lazo con su Creador, por eso puede seguirlo vaya donde vaya, no puede escaparse de la criatura. Por eso él le dice, por ejemplo, cuando le pide que forje una criatura femenina que sea su compañera, cuando se lo pide y finalmente Frankenstein accede, Víctor Frankenstein accede, aunque después se desdice. Cuando se lo pide, él le dice la criatura, no te preocupes que yo vendré cuando ella esté aquí. Y efectivamente él aparece, a pesar de que Víctor Frankenstein se va hasta Inglaterra, él aparece hasta una isla de Inglaterra, él aparece allí, la criatura, para supervisar el trabajo de su creador. Pero Víctor Frankenstein se desdice y decide destrozar esa nueva criatura porque empieza a pensar de que realmente le viene una idea a la mente, ¿no? Si yo creo una mujer o equivalente a la mujer para que conviva con Frankenstein, para que él no se sienta solo y pueda manifestar qué es lo que él pretendía, ¿no? Él dice, me he convertido en un monstruo, en un peligro, de la misma manera que muchos hombres y mujeres en este mundo se convierten también. En un mundo donde no hay amor, nos convertimos en monstruos, nos convertimos en nocivos, nos convertimos en peligrosos, con lo cual a la criatura que crea Víctor Frankenstein, le pasa exactamente igual, pero claro, él tiene un aspecto monstruoso, un aspecto que resulta repugnante, repulsivo, siniestro, terrorífico. Por lo tanto, él no puede convivir con los humanos, no puede encontrar esa compasión, esa comprensión que él clama por sus semejantes, porque esos semejantes ni siquiera son sus semejantes. Su referente es, su Dios es Víctor Frankenstein. Un personaje también muy bien, Víctor Frankenstein, que realmente es el protagonista
un ser humano, un igual a nosotros. Ese es el protagonista de la novela de Mary Shelley. Un Víctor Frankenstein que es un personaje también bastante curioso. Y la criatura que él forja manifiesta en cierto sentido esos elementos de los cuales voy a hablar. Es una persona extremadamente vulnerable, sensible. Cuando él ve que la criatura comienza a dar señales de estar viva, él cae en la inconsciencia, queda completamente aterrado, cae enfermo, se lleva enfermo durante varios meses. Esto le acontece en varias ocasiones. Por eso finalmente acaba muriendo, porque es excesivamente vulnerable. Y esto contrasta con esa fortaleza que él tiene, ¿no? Otra cosa propia de Víctor Frankenstein es un poco que él da a luz a este personaje porque tiene vocaciones de literatura pseudocientífica, con respecto a la cual tiene devoción, ¿no? Y entonces eso es la idea que a él le queda de que se puede hacer lo que él finalmente hace. Aunque en la vida real esto de revivir era algo que estaba a la orden del día en los tiempos, esto de revivir a muertos, con los golem que contaban en historias germánicas, ¿no? Esto era algo que estaba a la orden del día, ¿no? Yo recuerdo que de niño vi un documental en la tele donde supuestamente, en la televisión pública, supuestamente se entrevistaba a personas que habían revivido, personas que habían estado en una tumba y se les había hecho revivir para explotarlas como esclavos, ¿no? Obviamente yo pienso que esto era un montaje, ¿no? Pero se contaba de que en determinadas zonas de África se podía hacer eso, ¿no? Esto de dar vida a lo muerto también me recuerda a los trasplantes de hoy en día, ¿no? En cierto sentido, Víctor Frankenstein está puesto en cosas en las que están muy puestos los doctores que hacen trasplantes, ¿no? Lógicamente no se puede comparar que un paciente tenga un problema en alguno de sus órganos y se le trasplante en vida, no se le puede comparar con el hecho de que se le dé vida una vez haya fallecido, no es lo mismo. Pero sí que tiene cierta relación porque fijaos que muchas personas que viven con un trasplante de corazón, de pulmón, etcétera, muchos de ellos ya no estarían vivos si no fuera por ese trasplante, con lo cual el milagro de la ciencia ha operado, ¿no? El milagro en el cual creía Frankenstein. Y él lo que pasa es que forja una criatura que le aterra. No es lo que buscaba en principio, ¿no? Pero como ya os comentaba al principio, cuando comencé este vídeo, a mí lo que más me transmite esta novela es el hecho de que el monstruo refleja elementos del subconsciente, del inconsciente de su creador. Por eso es al que más le aterra, ¿no? Es el que está en lucha, en conflicto permanentemente con él, ¿no? Y por eso cuando Víctor Frankenstein muere, la criatura ya no encuentra sentido a su vida. El bien y el mal no existen para él ya, no tiene deseos no tiene nada que le impulse a hacer acciones perversas, destructivas. Porque él se debe a su creador. Y cuando su Dios muere, la vida ya no tiene sentido. Este es el mensaje que nos da esta novela. Un mundo sin Dios es un mundo sin sentido para la criatura. Y a partir de ahí nosotros hacemos algo peor de lo que hace la criatura, que nos inventamos un mundo falso en el cual a través de la codicia, a través del patrón de la compensación, intentamos compensar ese divorcio con la fuente de vida, con el creador, que nos hace sentirnos seres carentes, seres que deben de combatir en un mundo que percibimos, que calificamos de carencia. La economía que inventan los hombres está basada en la carencia, en la escasez.
y por lo tanto, como esa es la economía en la que tienen fe, lo que quieren es permanentemente e inconscientemente corroborar que esa escasez es real, con lo cual estas sociedades que hemos creado están condenadas, a menos que cambiemos los paradigmas, lógicamente, están condenadas a crear miseria, pobreza, conflicto, guerra, lo propio de la carencia, lo propio de la escasez. Y no puede ser de otra manera, porque eso es lo que inconscientemente queremos ver corroborado en la vida que llevamos, ¿no? Entonces, bueno, os invito a leer esta gran novela de Mary Shelley, Frankenstein o el moderno Prometeo, en el cual un hombre joven, un hombre con una mentalidad abierta, pero al mismo tiempo ambicioso, pues forja a esta criatura que resulta que se convierte en su propia destrucción, en la destrucción de ese personaje que se llama Víctor Frankenstein, personaje que lógicamente su muerte no es la muerte de aquello que le capacita para crear, de aquello que le capacita para crear en la verdad o para crear sucedáneos de ella, para crear reflejos distorsionados de lo que ocultamos en nosotros, que es lo que hace Víctor Frankenstein. Feliz día, bendiciones y hasta una nueva oportunidad.